Desde el siglo XIX, nuestro planeta ha experimentado un incremento en la temperatura de 1 grado centígrado. Los científicos concuerdan en que deberíamos mantener un promedio de incremento en la temperatura inferior a los 2 grados centígrados. Lo cierto es que, aún teniendo una alza tan pequeña, el aumento de la temperatura del planeta en un futuro relativamente cercano será muy alto. Las temperaturas globales anuales de 1980 a 2010 reflejan la alza en las temperaturas. Aunado a esto, el incremento en el consumo de la energía eléctrica. El objetivo principal de este proyecto es definir conceptos importantes de aspectos de transferencia de calor a través de los materiales que se utilizan en la edificación, además de medir de forma experimental las temperaturas superficiales del techo de una construcción hecha a base de PET con cemento y comparar dichos datos con la temperatura ambiente. El presente trabajo muestra el comportamiento de la temperatura en un salón hecho a escala 1:15 en relación con la temperatura ambiente. Cabe señalar que la maqueta fue construida a base de PET con cemento. Una vez teniendo la maqueta terminada, comenzamos a medir con el Arduino Nano ATmega 328. Esto se logró gracias a la implementación del programa Arduino 1.0.5. Cabe destacar que las mediciones se llevaron a cabo a lo largo de una semana, midiendo un promedio de 8 horas, comenzando todas las mediciones pertinentes a partir de las 7:10 hasta las 3 de la tarde. Posteriormente, procedimos a pintar en color blanco la maqueta. Nuestro proyecto de hacer las mediciones por dentro y por fuera, en 5 días. Ahora vamos a pintar la casa y estamos empezando a poner el techo. Tomamos nuevamente las mediciones correspondientes, obteniendo que la temperatura presente en el techo bajaba un poco. Esto se debe a que la pintura era blanca, lo que permite que al ser un color claro refleje la luz y por tanto se reduzca la temperatura. Posteriormente, procedimos a la incorporación de maceteros verdes a nuestro proyecto, lo que permitió transformar la materia viva en un espacio vivo y armónico. Cabe destacar que con esto, la temperatura presente en el techo se redujo un poco comparado con las temperaturas anteriores obtenidas. Por último, proseguimos con la instalación de un techo verde encima de nuestra construcción. A continuación se muestran los pasos que seguimos para construirlo. La segunda etapa del proceso de techos verdes. La primera etapa consistió en la impermeabilización del salón de clases. La primera etapa consistió en ponerle el nylon, que sirvió como impermeabilizante. Este mismo fue pegado con pintura de aceite. En la segunda etapa estamos colocando lo que son las piedras de río. Estas mismas están siendo pegadas con una mezcla de cemento y arena, la cual servirá para delimitar el grosor de nuestro techo verde. Esto permitirá que el agua que pase a través de las diferentes capas que proseguirán no se escape y... Bueno, hemos llegado a las etapas finales de lo que son el techo verde. Bueno, si logran observar aquí abajo tenemos lo que son los conos de huevo, los cuales nos van a servir como contenedores de agua. Alrededor colocamos lo que son las piedras de río. ¿Para qué nos va a servir esto? Para que el exceso de pasto no sobrepase los límites a los cuales nosotros queremos y necesitamos. Luego colocamos lo que es el filtro. Utilizamos lo que es una malla mosquitera para que los sustratos no sean desperdiciados y así nuestra tierra contenga lo necesario. Bueno, luego colocamos lo que es la tierra negra. Son 10 centímetros de tierra negra para que sobre ellas coloquemos los pastos. Hemos llegado al final de lo que es nuestro techo verde.
Ahora vamos a regar un poco la tierra para que mantenga el agua necesaria y nuestro pasto no se seque. Vamos a colocar una cantidad de agua necesaria. De hecho ya había colocado un poco más antes. Voy a colocar lo que es el pasto. Se necesita tener una buena medida para que no sobrepase los límites a los cuales ya le colocamos. Y voy a volver a regar otro poco para que nuestro pasto esté húmedo. Para enriquecer más este trabajo, tenemos la siguiente entrevista realizada al maestro Rubén Trujillo Tamayo. Estamos aquí reunidos en la máxima casa de estudios, la UNACH, para hacer una entrevista al doctor Rubén Trujillo Tamayo. Bueno, ahora vamos a empezar con la sección de preguntas. Y la primera pregunta que le vamos a hacer es: ¿qué es techos verdes? Un techo verde es un sistema de naturación que se coloca en la azotea y puede tener diferentes objetivos, desde el más sencillo, podríamos decir, pero elemental, que es la eficiencia térmica, que es el beneficio térmico, que además es el techo verde más económico, hasta puede ser también un techo verde muy sofisticado que contemple toda una arquitectura de paisaje en el techo. Entonces, obviamente tiene que llevar indispensable, tiene que llevar suelo, un sistema de drenaje entre la losa y el suelo, y pues filtros para que los vinos del suelo no emigren, no se lo lleve el agua. Ahora continuaremos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el proceso de elaboración del techo verde y qué tipos de techos verdes existen? Bueno, el proceso de elaboración, quiero apoyarme aquí en las fotografías, entonces incluso quiero ilustrarlo con un curso que hicimos con los muchachos de la licenciatura de la Facultad de Arquitectura. Trabajos para hacer el pretil, ¿no? Todo lo inherente para hacer el pretil, colar, levantar los pretiles, hacer las revolturas, en fin, los pretiles y los repellos, ¿no?, correspondientes. Paso número 2, podríamos decir, impermeabilización del techo. Ahí está el techo impermeabilizado. Paso número 3, colocación de plástico. Del plástico que venden en plástico Pablín. Importante con respecto a eso. Realmente este proceso tecnológico es un desarrollo del doctor Gabriel Castañeda Nolasco, profesor de la Facultad de Arquitectura. Veíamos, me parece que iba yo en el paso número 3, esto es plástico, ¿no? 4 capas de plástico, que pueden apreciar ustedes ahí, que cubra pretiles. Esta es la capa drenante, PET, son botellitas de PET. Si se dan cuenta, ahí hay una tela amarilla que es fieltro, es un filtro para que los finos del suelo no emigren, y luego posteriormente el suelo. Ahí está el suelo, bueno, y ahí está ya con vegetación, ¿no? Importante, si alguna vez lo hacen, importante, no se olviden de esta lámina que viene aquí, esta lámina perimetral que cubre el pretil. ¿Por qué? Porque esta lámina va a evitar que el plástico sea quemado por los rayos ultravioleta del sol. Ahora, la siguiente pregunta que me decías era... Los tipos de techos verdes. Bueno, la Asociación Internacional de Techos Verdes lo clasifica en extensivos, semi-intensivos e intensivos. La siguiente pregunta es: ¿cuáles son los beneficios que trae implementar techos verdes sobre un lugar? Puede ir desde tal vez el más sencillo, que es el beneficio térmico, es una capa de protección térmica, y por lo tanto las temperaturas en el interior van a ser mucho mejores, en el interior del espacio. Puede ir desde ese aspecto hasta todos los demás que mencionamos, como el mejoramiento de la humedad del aire exterior, de las ciudades, del medio urbano. Ahora la cuarta y última pregunta: ¿cuáles son los resultados y qué tiempo ha transcurrido desde que usted empezó con lo del techo verde?
resultados también pueden decirse como esos techos verdes que ya se han hecho de manera particular, podríamos decir, y están en construcciones aquí en Tuxtla. O sea, quiere decir que la cultura del techo verde se empieza a extender, ¿no? Y ojalá y pudiera extenderse mucho más. Podríamos hacer algunas. Agradecemos su participación y la posibilidad que nos ha dado de poder entrevistar. Gracias por el momento que nos regaló y todo lo que nos dio hoy será de gran ayuda para implementar nuestro trabajo. Mucho gusto y gracias por el apoyo. Muchas gracias a ustedes, espero que continúen en esta línea y que continúen además implementando algunas otras tecnologías en beneficio tanto del ambiente como de la sociedad y de la economía. Eso es lo que dice la sustentabilidad, ¿no? Gracias. En las gráficas podemos observar cómo la temperatura registrada en el techo de la construcción de concreto y PET se va disminuyendo de acuerdo a cómo se van modificando algunos aspectos de dicha construcción. Por ejemplo, podemos observar que en la primera gráfica se presenta la construcción en obra gris. Se ve que la temperatura del techo de dicha construcción aumenta considerablemente conforme aumenta el tiempo, y pues hace que en esas horas sea incómodo permanecer en dicho registro. Posteriormente, cuando se pintó, se logró observar que bajó un poco la temperatura, aunque se logra ver que todavía la temperatura del techo se mantiene superior a la temperatura del ambiente. La gráfica 3 se logra observar que al colocar los maceteros verdes se reduce aún más la temperatura, aunque existen algunos intervalos de tiempo en los cuales ambas temperaturas se igualan. A esto suele ocurrir a la mitad de las mediciones. En las siguientes tablas se logra observar el coeficiente térmico de los materiales, tanto utilizados para el concreto como utilizados para el techo verde. El crecimiento de la población, así como las condiciones climáticas predominantes en la región de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, hace que la temperatura en un recinto pueda verse modificada, dando así como resultado un lugar muy caluroso. Pero también existen algunos elementos de acción directa e indirecta. Un ejemplo de estos es la edificación, pues se puede ver modificado el microclima urbano, pues la mayor parte de estas edificaciones son de concreto. Al realizar el análisis de las temperaturas obtenidas de nuestro modelo, hecho a base de concreto y PET, se obtuvieron algunos resultados, los cuales nos ayudaron a delimitar que la forma más viable de reducir la temperatura en una casa es por medio de la implementación de techos verdes, pues el uso de techos verdes ayuda a las personas y al medio ambiente, ya que es amigable con el medio ambiente. La conducción, convección, radiación son las formas más importantes que se transmite el calor en las estructuras de los edificios, donde juega un papel importante la densidad de los materiales, por lo cual existe el reto de desarrollar tecnologías que permitan reducir los efectos de las altas temperaturas. Una de ellas es la implementación de techos verdes.